Bueno, vamos a hablar de la antropología forense, concretamente de su historia y origen, y cómo es que esta disciplina llegó a México, Argentina y Estados Unidos. Bueno, ¿qué es la antropología forense? La antropología forense es una especialidad de la antropología física, la cual aplica sus técnicas y métodos propios de investigación para la administración y procuración de justicia en casos de muertes de personas que se encuentran en calidad de desconocidos. Nos ayuda a establecer la identidad de los sujetos involucrados en problemas médico-legales, no solamente de personas muertas, sino también de personas que se encuentran vivas mediante las características propias de cada sujeto, así que esta disciplina permite estimar la edad biológica y su sexo del cadáver o de los restos óseos que se encuentren. Y esto es con la ayuda de la osteología y la somatología. La somatología es el estudio de aquellas partes, de aquellas, ¿cómo explicarlo? De aquellos componentes sólidos del cuerpo del ser humano. Bueno, y la osteología es aquella que se encarga de estudiar los huesos. Origen e historia. Las raíces de la historia de la antropología forense se remontan a mediados del siglo XIX. Esto fue por un desarrollo moderno en la medicina legal, la cual fue influenciada por la antropología. En algunos países, particularmente en Estados Unidos, tuvo gran influencia en lo que fue América Latina. La antropología forense se desarrolló desde el concepto de las denominadas ciencias forenses. Bueno, como una disciplina de la antropología, como una de sus disciplinas se encuentra la antropología forense. Esto dentro de todo el concepto de ciencias forenses, porque como sabemos, dentro de las ciencias forenses se encuentran muchísimas, ¿vale? Bueno, la antropología física es aplicada más que nada a la resolución de casos criminales y se practica por antropólogos ya especializados. En pocas palabras, no cualquier persona puede ser un antropólogo forense si no es que no está preparado, si no tiene la formación de antropólogo. En antropología física, ¿vale? Bueno, la historia comienza también en 1966 con Hunter y Krogman en 1986 y Stuart en 1976. Un perfil biológico. Bueno, ¿qué es un perfil biológico? Es el conjunto de características que proporcionan datos para la identificación de un ser humano, así como el sexo, edad, origen ancestral y la estatura, porque sí, en los huesos también se ve reflejado el sexo, la edad y la estatura. La antropología forense en América Latina. Bueno, en los años 80, cuando la antropología forense, ciencia enfocada a la aplicación de conocimientos médicos biológicos y en procesos legales, se convirtió en uno de los campos disciplinarios más dinámicos en América Latina. Esto es principalmente para ayudar a responder las necesidades sociales de países azotados por violencia. Fue en Estados Unidos donde se dio un proceso de sistematización y de esta forma lograr obtener una gran influencia, como ya se mencionó anteriormente, en América Latina, así como su uso en asuntos de índole médico-legal y problemas legales e identificación humana en conflictos armados, ¿vale? El origen de la antropología forense en América se encuentra estrechamente ligado a la participación de especialistas forenses en investigaciones de violación de derechos humanos. Ya veremos más adelante en qué países y cómo es que llegó esta ciencia a esos países. Bueno, como se mencionó anteriormente, en estos la antropología forense y los especialistas llegaron a Latinoamérica para resolver esos casos de violencia a los derechos humanos en los que esos países se encontraban sometidos, ya sea por el mismo régimen en turno o por el ejército.
En Argentina, Argentina y la antropología forense se encuentra íntimamente ligado con relación a periodos de violencia a los derechos humanos, como mencionamos anteriormente, el cual el país fue sometido en los años de 1976 y 1983, y no fue debido a una cuestión académica o a la iniciativa del sistema médico legal. Ok, abrimos un paréntesis. La antropología forense llegó a Argentina debido a grandes problemas en los que el país se encontraba sometido por parte tanto del gobierno, como se mencionó anteriormente, como de el ejército. Esto porque hubo guerras civiles, hubo golpes de estado, entonces pues se desató una violencia muy impresionante. Bueno, cabe mencionar que obviamente había muchas personas que desaparecían y de las cuales ya no se tenía ni siquiera el mínimo conocimiento. Posteriormente comenzaron a aparecer cadáveres en la calle, los cuales mostraban señales de que habían sido torturados, o simplemente las personas dentro del conflicto eran llevados por el ejército, eran sometidas, eran maltratadas, eran torturadas y posteriormente asesinadas. Muchos de esos cuerpos nunca se encontraron y de hecho no se sabe el número de las personas desaparecidas y de todos esos cuerpos, porque como mencioné anteriormente, hace poco, era que los cuerpos eran encontrados en las calles y bueno, de estos cuerpos solamente se encontraron como 70. El número real sigue siendo desconocido, pero también había ocasiones en las que las personas eran llevadas por el mismo ejército, las metían en los aviones de las fuerzas aéreas y eran lanzados al mar o al río. Y bueno, dentro de las prácticas de violación a los derechos humanos se encontraron las siguientes: la práctica del secuestro, la tortura, ejecución extrajudicial, ocultamiento de los cuerpos. Juan Domingo Perón. Quise meter a Juan Domingo Perón porque tiene relevancia con lo que ha pasado que mencioné de 1976. Bueno, Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, Argentina. Fue un líder político, militar y escritor. Y, gracias a él, se creó el movimiento del peronismo. Juan Domingo Perón falleció el 1 de julio de 1974, justamente en su último periodo de gobierno, porque Juan Domingo Perón tuvo 3 periodos de gobierno, en los cuales el segundo tuvo mucha, si no es que gran influencia, Evita Perón. Evita Perón fue su esposa, ¿ok? Pues como ya dije, tuvo 3 periodos presidenciales. El primero fue de 1946 al 1952, el segundo fue del 52 al 58 y el último fue hasta 1974, cuando falleció. 2 años después de su fallecimiento se llevó a cabo la peor masacre de Argentina, la de 1976. Cabe mencionar que en este periodo de gobierno, antes de este periodo de gobierno, Juan Domingo Perón residía en España, por lo que regresa a Argentina a tomar por última vez el mando. Como ya dije, 2 años después de que Juan Domingo Perón falleció, se llevó a cabo la masacre de 1976. Bueno, entre 10,000 y 30,000 personas fueron secuestradas en todo el país y pasaron a formar parte de lo que se denominó detenidos desaparecidos. La mayoría de ellos eran jóvenes, los cuales eran secuestrados y eran llevados a centros clandestinos de detención, torturados y en la mayoría de los casos finalmente asesinados. No sea que no todos fueron asesinados. Esta práctica de desaparición sistemática de personas
causaba gran angustia en sus familiares y la incertidumbre de no poder encontrarlos, no poder saber qué pasó y por ende no poderle dar un descanso. Bueno, como ya mencioné, en algunos casos los cadáveres de las personas simplemente aparecían en la vía pública y otros pues eran llevados en aviones militares y arrojados al mar. En México, en 1900, vamos a pasar de Argentina, nos vamos a México. Vamos a empezar desde la antropología y posteriormente nos pasamos a la antropología forense. Bueno, en México, 1919 se creó el Museo Nacional y en 1911 a 1921 la Escuela Internacional de Antropología. Estas son dos de las instituciones que le dieron sentido al trabajo sobre las reminiscencias culturales a partir de rescates de vestigios, ¿ok? Y estos vestigios eran expuestos en el museo, eran puestos en exposición en el museo. Bueno, Las grandes tendencias que se observaron durante estos años fueron de Vasconcelos y la transmisión de una influencia civilizadora a través de las escuelas, entre otros. Un amplio tratado de varios antropólogos, estudios integrales y cooperación internacional. Las pláticas para establecer en México dicha institución se remontan a los años de 1904 y 1908, en pleno gobierno porfirista. Cuando el presidente de la Universidad de Columbia, Nicholas Murray Burger, entró en contacto con varios gobiernos e instituciones que finalmente unieron fuerzas para llevar a cabo el proyecto. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Organización Civil Justicia para Nuestras Hijas en 2004 llegó a la ciudad de Juárez. Un equipo para brindar asistencia técnica a las autoridades de Chihuahua en la identificación de restos de mujeres desaparecidas y asesinadas. Este equipo es el Equipo Argentino de Antropología Forense. Bueno, el equipo argentino de Antropología Forense trabajó durante 6 años en México y en el cual realizó un informe detallado de todos los restos de mujeres que fueron recuperados entre 1993 y 2005 en la ciudad de Juárez. Al concluir sus labores en México en el 2010, el equipo logró identificar 33 restos, 26 de ellos provenían de la ciudad de Juárez y áreas vecinas, y 7 de la ciudad de Chihuahua, capital, y sus alrededores. De esta manera poder entregar los restos a las familias correspondientes. En Estados Unidos, la antropología forense es una disciplina relativamente nueva. Fue en Europa en el siglo XIX, como se mencionó en el principio, donde las primeras investigaciones de restos humanos se realizaron. En Estados Unidos, el país en el cual se desarrollan las primeras investigaciones, donde fueron invitados a colaborar antropólogos en asuntos médico-legales. La influencia de estas investigaciones estadounidenses llegaron a Latinoamérica y han sido crucial en el desarrollo de equipos forenses y de la formación del equipo argentino de antropología forense. En febrero de 2003, Austin, en Texas, Estados Unidos, se llevó a cabo una reunión de antropólogos forenses, entre los cuales se destacó la presencia del Dr. Snow, con la intención de crear una asociación latinoamericana de antropología forense y el objetivo de poder integrar y difundir esta especialidad en toda la región. Y bueno, con eso finalizamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.